Me da mucho gusto tener como invitada a una amiga entrañable. Su nombre es Marja Mazuelos, ella es de Lima, es ingeniera agrónoma, graduada de la Universidad Agraria La Molina en Perú. Ella es mamá de Martincito. Marja y yo crecimos juntas, pues tuvimos la buena fortuna de que nuestras mamás fueran mejores amigas desde muy pequeñas. Y es por ello que nuestra amistad tiene más de 30 años. Marja combina su carrera de ingeniería con otra de sus pasiones, el coaching. Marja es coach certificada y por ello creo que es importante entender juntas su evolución y cómo esta historia nos puede inspirar a todas, porque yo sé que a mí sí me inspiró. Entonces, bienvenida. Gracias por estar aquí conmigo conversando. Gracias, Magali, por invitarme. Yo estoy muy contenta de poder estar contigo acá en esta plataforma, en esta ventana que estás abriendo para la gente y poder aportar de repente un poquito con mi experiencia, con las cosas que he vivido. A alguien de repente le da una luz, algo que le pueda ser útil, y eso es muy importante para mí. Sí, exactamente eso. Ese es el objetivo, poder tomar ideas, herramientas, aventuras, tips que algunas otras personas pues ya, por lo que ya pasaron, y entender un poquito esa experiencia. La verdad que a mí en lo particular, cuando lo conversábamos tú y yo, pues me sirvió muy, muy, muy puntualmente. Entonces, vamos un poquito para atrás para entender un poquito el tema de, bueno, ahora sí que desde que tú terminas tu carrera, como decía, en la parte de agronomía, y tú tomaste un trabajo y estuviste ahí como por 16 años. Así es. Alrededor de 16 años, sí. Correcto. Yo egresé de la universidad, de la carrera de agronomía, de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Soy una molinera orgullosa, en el año 2003. Digamos que el año 2004 me la pasé haciendo trabajitos así esporádicos, trabajando en una tesis, y en el 2005 entré a trabajar a una empresa dedicada a importación y distribución de plaguicidas de uso agrícola, y ahí estuve, como dices, por 16 años en realidad, ¿no? 16 años completos, unos cuantos meses más. Y bueno, ahí los primeros años, digamos que fueron de aprendizaje, muy motivada, muy contenta, y luego entré los siguientes años a una zona de confort porque yo ya dominaba el tema, dominaba los productos, estaba muy cómoda con las personas que trabajaba, tenía un muy buen clima laboral y eso lo agradezco muchísimo. Pero después de 16 años, digamos que mi vida personal fue evolucionando. En todo ese tiempo, pues salí de mi casa, me casé, tuve mi hijito y digamos que personalmente iba evolucionando, pero laboralmente sí me fui sintiendo estancada. No tuve, digamos, un ascenso. Yo entré como asistente, pasé a ser coordinadora, pero de ahí como que ya no había mucho más a dónde avanzar. Y por mucho tiempo y por muchos años estuve muy cómoda ahí en esa situación. Pero llegó el 2020 y para mí fue un año crucial. Ya, el 2020, obviamente por la pandemia, para todo el mundo lo fue, pero para mí en particular, yo cumplí el 2020 15 años trabajando en esa empresa, toda una vida, ¿no? 15 años en un mismo trabajo. Y ese año también cumplía 40 años. En diciembre del 2020 cumplí 40 años. Entonces, ahí fue donde empezaron muchas cosas que ya, digamos, venían de unos cuantos años antes, ¿no? De un poco de tedio, un poco en cuanto a lo laboral, ¿no? Y ya este año 2020 fue ya, digamos, el choque total, ¿no? Ya la inestabilidad para mí. Considero, y creo que tú también, que existe la crisis de los 40, que no necesariamente es tan puntual de llegar el mismo año que cumples 40, como yo, que por lo general soy puntual y creo que hasta para eso fui puntual, pero puede pasar pues a los 40 y tantos, a los 50, a los 30, o sea, realmente llega a ese punto de quiebre en el que algo de lo que estás haciendo puede ser laboral o personal o sentimental o familiar o algo en tu vida como que ya no te está gustando y te empieza a saturar. En mi caso fue laboral. Me empecé a sentir estancada profesionalmente. Empecé a sentir, ¿sabes qué era? Empecé a sentir que vivía en automático.
Eso me pasaba y estaba fastidiada con eso, ¿no? Durante mucho tiempo estaba en mi zona cómoda, en mi zona de confort feliz, porque ganaba mi sueldo, tenía pues todo, pero ya el año 2020, que ya de por sí fue muy difícil por muchas cosas, el tema ya del estancamiento me empezó a afectar. Y a eso pues súmale todo lo demás, ¿no? O sea, la pandemia fue, acá en el Perú, el confinamiento fue muy, muy estricto. Yo no salí de mi casa por 3 meses completitos. A mi hijo y yo no salimos de la casa por 3 meses completitos. Gracias a Dios, mi esposo salió todos los días. Gracias a Dios él no tuvo cuarentena, porque yo no me imagino cómo hubiera sido estar los tres encerrados durante todo ese tiempo sin salir. O sea, no hubiera sido, creo que, el fin de muchas cosas, probablemente. Ya el hecho de que él saliera me alivió bastante. Pero realmente lidiar con el home office, ¿no? Aprender a hacer home office y lidiar con eso, con el homeschooling, ¿no? Que mi hijo empiece a tener clases en línea. Yo al comienzo trabajaba y lo tenía él en la clase y yo estaba escuchando su clase, no me podía concentrar en el trabajo, era complicado. Y a eso súmale el ser ama de casa también. O sea, dentro de mis pausas activas eran ir a barrer, era ir a limpiar el baño, era al mediodía empezar a cocinar mientras estaba en una reunión de repente. O sea, era pesada. Entonces todo eso súmale. Que el aderezo no se queme, Sí. que el aderezo no se queme, está complicadísimo. Sí. O en plena reunión picando cebolla. O sea, me pasó alguna vez que estaba en plena reunión con mi jefe, picándole cebolla. Me tocaba hablar, me limpiaba las manos, ponía el micro, hablaba, apagaba el micro y seguía picándole cebolla. O sea, ya todo eso, pues, iba sumándole a este momento difícil. Ya para mí fue un momento difícil. Y era agotamiento también, agotamiento que yo no me daba cuenta, me estaba cansando. Y eso hacía que yo también estuviera muy sensible. Y no me daba cuenta, ¿eh? O sea, yo podía seguir haciendo cosas y podía seguir adelante y quedarme hasta tarde trabajando y quedarme hasta tarde limpiando y seguía cocinando porque no había delivery tampoco. O sea, ni siquiera tenía la opción de pedir comida. En esos primeros meses no había ni opción. Sí. Ay, es que la verdad es que la comparación que a mí que podía hacer, yo estando aquí en México, había hablando con ustedes, estando allá, era, pues aquí pareciera que no hubiera COVID, porque aquí nunca te dijeron no salgas y me puedo imaginar, o sea, no me puedo imaginar, la verdad. O sea, ese nivel de confinamiento que fue de los más estrictos de todo el mundo. Sí, fue muy, muy estricto y también el miedo, ¿no? O sea, cuando Ricardo llegaba yo lo rociaba prácticamente con alcohol, un poco más y lo rociaba con lejía. Ya, o sea, tenía mucho cuidado. Era también sumarle el miedo a eso, ¿no? Que te trae el virus. Y no moverte, ¿no? Prácticamente no moverte de tu casa tanto tiempo o con mucho, con mucho cuidado. Entonces, como te digo, no había ni siquiera delivery de comida. Con eso ya, pues, era cocinar todos los días sí o sí. Lavar ropa. O sea, yo no me gusta, o sea, nunca había hecho labores de casa porque siempre he trabajado fuera. Mientras trabajaba y tenía una señora que bueno, gracias a Dios ya volvió. Y siempre venía diario, cama afuera. Ella venía, hacía las cosas de la casa, cocinaba y luego yo venía del trabajo y ella se iba para yo quedarme con Martín. Entonces, y en ese tiempo era cocinar todos los días y todas estas cosas que no me gustaban hacer, que no estaba acostumbrada a hacer, pues realmente ya empezaban a afectarme, pues, ¿no? O sea, en general, afectarme en las emociones y en todo. ¿Cómo puedo hacer algo distinto bajo las circunstancias actuales del mundo, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. ¿Pensabas eso? O sea, si quiero hacer algo diferente, pero ya hay cuánta gente se está quedando sin trabajo. O sea, mi esposo se puede quedar sin trabajo y yo ya, o sea, yo quiero de repente salirme de aquí, pero no, o sea, como que es el peor momento de repente para tomar una decisión. ¿Podrías pensar eso? Claro, porque y de hecho era muy afortunada de tener un trabajo que no había parado. O sea, y bueno, fue ahí que justo cuando estaba en toda esta revolución en mi cabeza y todas estas emociones revueltas y todo esto,
por esas causalidades de la vida, no casualidad, sino causalidad, causa-efecto, me enteré de que había una masterclass sobre Coaching Power, ¿no? Con Ana Romero. Ana Romero es una mujer a la que yo admiro mucho. Ella es top voice en LinkedIn, tiene la licencia de TEDx y es organizadora de los TEDx Lima, y yo soy fan de los TEDx, entonces esa es una de las razones por las que la admiro. Es fundadora de Coaching Power para empresas, de Mujeres Power, Tacos Fuertes, que es un movimiento de empoderamiento para mujeres. Entonces, es una persona muy, muy chévere, y entonces hizo esta masterclass sobre Coaching Power, en la cual presentaba, se había asociado con la TAM Coaching Network para hacer una certificación para Coaches Power. Entonces decidí meterme a estudiar, porque el coaching era algo que yo había contemplado hacer hacía mucho tiempo. Me llamaba la atención, me gustaba, sobre todo el poder aportar en la vida de otras personas. Yo quería que mi vida, incluso antes de toda esta crisis, quería aportar en la vida de otras personas. Estudiar psicología era ya mucho, ¿no? Dejar una carrera y empezar a estudiar otra carrera completita era demasiado. Pero coaching sí lo había contemplado, no lo había hecho antes porque por tiempos y cosas era complicado. Pero dije, bueno, ahora estamos en pandemia, va a ser las clases virtuales, me voy a meter y a ver, ¿no? Y fue ahí que yo estaba ya entre abandonarlo todo y empezar de cero con el coaching, ¿no? Entonces fue más o menos por ahí que empecé a ver otras opciones. Yo creo que sí, y la verdad que no como que, digo, uno que no ha estudiado eso, ¿verdad? Pero, o sea, desde que, pues que toda la vida hablábamos cuando vivíamos en el mismo país y de pronto las veces que siempre nos hemos visto. Pero la verdad, antes de que tú me dijeras de que querías ser coach y de que ibas a empezar a estudiar esto, o sea, de todas las amigas que tengo, o sea, que tú eres de las más cercanas para mí, si yo quería hablar con alguien y de verdad, o sea, como que sentirme como que orientada, pero de una manera de no que me dicen qué cosa tengo que hacer, ¿verdad? Sino de ayudarme un poco a reflexionar. Pues yo sí pienso que, o sea, para mí sí eras una de las primeras personas que me venía en la mente. O sea, porque yo creo que naturalmente sí se te ha dado siempre. O sea, muy aparte antes de haber estudiado nada de eso. Entonces, Sí, puede ser. sí, creo que era como que tal vez naturalmente tu llamado. Puede ser, ojalá, y qué gusto escuchar eso, ¿no? Que me alegra escuchar eso. Y probablemente antes yo era de querer dar consejos, y ya aprendí que no. La vida me ha enseñado que uno, o sea, salvo que te los pidan, ¿no? Uno no debe dar consejos. Y en el coaching es eso, ¿no? El coaching es escuchar, hacer las preguntas y que el mismo coachee sea el que se responda y el que encuentre las respuestas a las preguntas que de repente no se supo hacer y que por eso no podía encontrar el camino, ¿no? Más o menos por ahí. Eso fue, digamos, el punto inicial para empezar a trabajar muchas cosas en mí, que realmente ahora, ya es casi un año después de que empezó todo, más de un año después de que empezó toda esta revolución, que empezó, digamos, mediados, finales del 2020, ahora ya estoy en paz, tranquila, relajada, ya es otra cosa, o sea, ya me siento diferente. Otra de las cosas que me ayudó mucho en ese proceso fue la terapia. ¿Cómo llegué a la terapia? Bueno, terapia psicológica. Sí, con una psicóloga. O sea, cuando ya empecé a llevar el curso de coaching, que yo lo hacía pues por ayudar a otras personas, pero digamos que la primera persona que ayudó fue a mí, me di cuenta que tenía muchas oportunidades de mejora, para no llamarlas defectos, que tenía que trabajar en mí. Entonces, y logré identificar varias. Como te digo, en todo este tiempo y por todas estas cosas que me pasaban, yo estaba así con las emociones a flor de piel y empecé a chocar mucho con mi hijo. O sea, con Martín, yo empecé a pelearme bastante. Tenía mucha menos paciencia y empezamos a chocar, pues, ¿no? Por más que lo ame y lo adore, la poca paciencia que tenía y toda esta situación, pues, me tenía así, ¿no? Entonces,
yo dije, bueno, voy a hablar con las psicólogas del colegio para que le den una chequeada, pues, ¿no? Para que lo revisen, para que conversen con él y vean qué le pasa. Porque Pobre niño, algo algo tiene, tiene, ¿no? claro. Obviamente la pandemia y todo, pero él no era así. Y yo decía, ¿qué le pasa? Y entonces cuando estaba hablando con la psicóloga, explicándoles, ¿no? Y no sé, es que está portándose muy mal y grita y llora y se frustra y no sé qué le pasa. Entonces, y ellas lo conocen pues del colegio y me decían, pero él es tan tranquilo y tan bueno, pero qué raro. Y entonces una de ellas me pregunta, ¿no? ¿Y él ha visto a alguien así, actuar así? Porque, ¿no? O sea, mucha, ahí sí, ya se me empezaron a salir las lágrimas. O sea, y le dije, a mí, él me ha visto a mí gritando como loca y él grita igualito que yo. O sea, yo dije, ya le estoy fregando a mi hijo. Yo soy la culpable, o sea, ya yo era la culpable. Entonces ahí... Y ahora sí acaba el hoyo de una vez. Sí, o sea, aproveché y le dije a la psicóloga del colegio, ¿me pueden recomendar a una psicóloga para adultos para empezar a trabajar mis cositas también? Y, y ya me pasaron el dato y empecé a hacer terapia conductual, que no es, digamos, no es el tipo de terapia que va a tu pasado y te reconcilias con tu niña interior, ¿no? Es una terapia que va más de como que de aquí para adelante, ¿no? De las conductas que tienes ahora es para mejorar tu presente y futuro. Probablemente en algún momento haga la terapia, el otro tipo de terapia se queda para atrás, pero a mí me ha funcionado me está funcionando. Te la recomiendo también la otra. Sí, yo creo que la voy a necesitar también en algún momento. Y esto de la terapia yo lo vine posponiendo durante mucho tiempo. Y creo que yo te decía, ¿no? Y algún día voy a hacer terapia, sí. Algún día ya voy a empezar a hacer. Porque yo sabía que era necesario y que me iba a ayudar. Y como dice Odín Dupeirón, ese hombre que también admiro mucho, él dice, terapia es canasta básica. Dice, leche, huevos, terapia. Para la vida de todos. Y en realidad es algo que yo... ¡Ay, qué bueno! Sí, buenas, ¿no? Y es algo que por experiencia, que a mí me ha ayudado mucho, me está ayudando, me sigue ayudando. Y bueno, si alguien considera que lo necesita, que tome la decisión y empiece con terapia, porque sí ayuda bastante. Sí ayuda bastante definitivamente. Porque digo, pues las amigas, pues sí, como siempre, las amigas estamos para escucharnos y también como tal, ¿no? Te recomiendo, te digo, te aconsejo, pero pues cada uno trae su propio pasado de lo cual ves que son diferentes lentes. Yo veo las cosas muy distintas a ti, tú ves, y simplemente porque tenemos diferentes pasados, experiencias, pero este tema de poder, porque ¿sabes qué yo pienso que se requiere mucho coraje, o sea, coraje de valentía, comenzar a hacer ese trabajo con algún terapeuta, porque es bien duro, es duro. Sí, porque es reconocer muchas cosas, o sea, la terapia te ayuda, yo creo, mucho a conocerte a ti mismo, porque realmente vivimos una vida en la cual no nos conocemos y no nos damos cuenta de muchas cosas. Yo, por ejemplo, no reconocía que estaba agotada. Como te digo, yo podía seguir haciendo, y el hecho de que me tocaran y yo gritara y perdiera el control y tener las emociones así, era por agotamiento, porque realmente estaba agotada, pero yo no lo reconocía. Entonces la terapia me ayudó, por ejemplo, a reconocer mis signos de, oye, ya estás cansada, para un poco, baja. Me ayudó también a ser un poco más flexible conmigo misma. Yo no me daba cuenta de lo dura y exigente que era conmigo. Entonces, también a bajarle un poco mi exigencia personal, a bajarle mi culpabilidad, que también era la otra joyita que tenía. Entonces, en verdad que la terapia ayuda bastante a esas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos y que necesitamos ir trabajando, ¿no? O sea, con una amiga te desahogas y bacán, pero la terapia es ese lugar seguro en que puedes decir, escucha, hasta las cosas raras que se te cruzan por la cabeza y que de repente hasta te da racha decírselas a una amiga, ¿no? Y te dan herramientas para poder manejarlas, ¿no? De una mejor forma. Exacto. Y ahí es donde, bueno, por ejemplo, entonces en tu caso, ok, comenzaste, como que te llegaron las buscaste varias herramientas y comenzaste a trabajar así a la par
¿no? En varias de ellas, el coaching, digo, yo me acuerdo que estabas estudiando de todo, ¿no? Estabas estudiando Claro, oratoria, es que ya, ahí ¿no? eso también, y también me ayudó bastante. Como estaba estudiando para ser coach, y entre los pensamientos que tenía era dejarlo todo para dedicarme a ser coach, y decía, bueno, también un coach hace talleres grupales y hace actividades, y acá tenemos un problema porque me da pánico hablar en público. Entonces yo decía, pucha, esta va a ser una limitación para mi carrera de coach. ¿Cómo voy a ser coach si yo no puedo hablar en público? O sea, sí lo hacía, pero era demasiado sufrimiento. Y acá en mi trabajo no tenía muchas oportunidades de hablar en público, pero ponte tú el brindis de Año Nuevo, de Navidad, todos decían algunas palabras y yo también decía algunas palabras, pero decía cualquier cosa rapidito y todo el tiempo antes de que me toque hablar me ponía súper nerviosa, sudaba, me quería ir al baño y era sufrimiento. Entonces dije, yo no puedo ser coach si no puedo hablar en público. Entonces dije, no, ya, clases de oratoria online, porque era lo que había en ese momento, porque estábamos en la pandemia. Y entonces encontré esta escuela, bueno, es una escuela de filosofía que se llama Nueva Acrópolis, acá. Y tiene muchos cursos, ya muchos cursos muy, muy interesantes y muy chéveres. Y me metí a todas las oratorias que habían. Habían varios cursos de oratoria. Oratoria para presentaciones online, el poder de la transmisión en la oratoria, la oratoria para discursos cortos, o sea, medio improvisación, storytelling, y ahí también había manejo de emociones, inteligencia emocional, automotivación, varias cosas. Entonces yo me fui metiendo a todo lo que podía y definitivamente me ayudó un montón. También el llevar estos cursos. Porque, mira, algo que me pasaba y que te digo que ya estaba en mi zona de confort y que estaba viviendo en automático y esto, y haber vivido en mi zona de confort por mucho tiempo hizo que mi zona de confort me quede chica. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que yo buscaba era crecer. Yo decía, quiero crecer. Crecer era mi palabra clave. Entonces, estudiar oratoria me ayudaba a mí, me daba una herramienta más y me decía, yo sentía crecer. O sea, me decía, esto es una limitación para ti. Si tú te preparas en oratoria, que es tan difícil, y logras superarlo, vas a crecer un poco más. Sales de tu zona de confort. Tu zona de confort se agranda y tú creces. Entonces, más o menos así lo veía, ¿no? Entonces, era para mí retador hacer esto, ¿no? Retador salir de mi zona de mi zona de confort, de no hablar en público, ¿no? Y hacer esas clases y exponerme a esto que para mí era difícil. Como el tema de poder, o sea, dentro de lo que está dentro de tu control, ¿no? Porque dices, ok, de repente ahorita por varios motivos no voy a renunciar a mi trabajo, ¿no? Todos tenemos siempre, ahora sí que un montón de cargas ahí fuera de que digas, yo quiero mi dinero para mí, pues las deudas y demás, ¿verdad? Que dices, no puedo, tengo que seguir aquí. Pero, o sea, de lo que sí estaba en tu control era eso que dices, precisamente, ¿no? O sea, puedo estudiar, y eso, mi mente va a comenzar a expandirse y comenzar a construir poquito a poquito lo que más adelante pues te pudiera llevar a de repente dedicarte a esto por completo, que todavía es algo que estás tú ahora sí que equilibrando, haciendo, sintiéndote poco a poco más cómoda, ¿verdad? Pero son puntualmente cosas que están dentro de tu control seguir aprendiendo. Sí, ¿no? claro, porque igual la oratoria, o sea, y sobre todo vencer mi miedo a hablar en público, me iba a ayudar para ser coach o también en el trabajo en el que estaba. Creo que en la vida en general es de gran ayuda poder vencer esto y estar preparada y saber tener herramientas para poder hablar en público. O sea, es algo que te va a servir para muchas cosas, para todo, en realidad. Entonces, sí, por ese lado fue también algo como de crecimiento personal. Lo orienté al comienzo para el coaching, pero era útil para todo, en realidad. Luego también otra cosa que hice fue... Entonces, sí, no. No, digo, estaba cambiando, iba a contarte otra cosa que también empecé a tomar yo sesiones de coaching, ya como yo coachí, ¿no? Del otro lado de la cancha, antes de
de dedicarme para ser coach. Entonces, el coaching también fue algo que me ayudó dentro de todas las cosas que yo estaba buscando ayuda, buscando crecer y salir de ese torbellino en el que me sentía de emociones. El coaching también fue una herramienta que utilicé para crecer, ¿no? Sabes que el tema del coaching, digo, ya tiene un rato, ¿verdad? Y a mí me lo habían recomendado una compañera del trabajo hace ya como unos 4 años, y me decía, para mí fue, de verdad, me dice, fue un antes y un después. Ella era maestra, ella es química, ella es ingeniero químico, y trabajó como maestra en una escuela más o menos también como por 15 años. Llegó a ser directora de una escuela privada, de un colegio privado en Ciudad de México. Y estaba más o menos así, más o menos era algo así parecido, ¿no? Es que, o sea, no me veo aquí los siguientes 10 años, me decía, ¿no? Me encanta mi carrera, amo mi profesión, pero quiero hacer algo más. Y tomó un seminario, tomó un coach, y al cabo de creo que 3 meses que terminó ese proceso, le abrió muchísimo, sí, el panorama y demás, no me acuerdo ahorita tanto detalle, pero finalmente decidió cambiar el rumbo de su carrera y se comenzó a dedicar a las ventas empresariales, ¿no? O sea, realmente comenzó a explorar opciones de trabajar como vendedora y poder tener una mayor libertad financiera, porque ella me decía, yo tengo tanta responsabilidad porque soy directora de un colegio, me decía, a mis 32 años, o 34, esto que me da mucha satisfacción no me da, lamentablemente, ahora sí que el poder económico que yo quisiera, ¿no? Entonces, lo encontró, dijo, mi mejor manera a través de esas sesiones de coach, dijo, podría ser trabajar en ventas, porque sé que van a haber empresas donde de mí va a depender cuánto gano, ¿no? O sea, mientras más vendo, más me pagan, y quiero estar por ahí. Y se fue por ahí, pero, o sea, y ya tiene un rato haciendo eso y está muy contenta, pero fue gracias a un proceso de coaching. Es que sabes que es totalmente válido cambiar tu rumbo. O sea, pensar en que vas a vivir de lo mismo, haciendo lo mismo toda tu vida. O sea, a algunas personas les puede gustar, pero a otras de repente no tanto. Y sabes en lo que ayuda el coaching. O sea, yo creo que probablemente a ella le ayudó a poder identificar qué era lo más valioso para ella en ese momento. Y es válido que lo más valioso en ese momento sea ganar más dinero. O sea, si eso es lo que tú quieres, ve la forma de hacerlo. Si lo que tú quieres es vivir en paz y tranquilidad, sin problemas, pues busca, aunque no ganes mucho dinero, buscas eso, ¿no? Y de repente uno se siente culpable por querer algo que no es lo que, no sé, los estándares sociales te dicen que debes querer, ¿no? En tu caso, ¿cuánto tiempo fue tu proceso de coaching? ¿Cuánto duró? Fueron 6 sesiones. El coaching en realidad no son muchas sesiones, son máximo 10. Uh-huh. Muchas veces son por temas puntuales, ¿no? O sea, cuando uno va a un coaching, depende del tipo, ¿no? Porque hay diferentes tipos. Por ejemplo, buscas un coaching para dejar de fumar, por ejemplo. Entonces, más o menos 8 o 10 sesiones te dicen ya, y tienes las conversaciones y qué sé yo, y finalmente uno tiene que convencerse de por qué quiere dejar de fumar o por qué quiere esta meta puntual. En el caso del Coaching Power, yo lo pedí o yo lo busqué, digamos, por la situación en la que estaba y porque a mí me faltaba mucha seguridad en mí misma. O sea, yo me sentía muy insegura y quería ser más power. O sea, por decirle, empoderarme, pero no me gusta tanto la palabra empoderar, más me gusta decir ser poderosa, ¿no? O sea, que salga de mí, no que alguien me empodere, sino que yo sacar mi power. Entonces fue más o menos por ahí que yo lo necesitaba, que yo sentí en ese momento que lo necesitaba y que realmente fue muy oportuno y para mí de gran ayuda también. Okay. Sí, luego intercambiaremos experiencias sobre el coaching, porque yo recién tuve mi primera sesión la semana pasada
y sí, como tú dices, o sea, yo no ni siquiera había googleado qué tanto podías hacer en el coaching, simplemente lo recomendaron y dije, sí, quiero, apúntame. Entonces, no, yo me sentía muy a ciegas, pero cuando conversamos en esa sesión, somos 3 personas al mismo tiempo conversando con el coach, ¿no? Entonces ok, ¿tú en qué quieres trabajar? Puntualmente, sí, ¿cuál es? No es como una terapia, ¿no? En una sesión hablaremos de esto, en otra sesión de qué podemos hablar, tal vez de esto, vámonos por aquí, por allá, no, era como así muy, ¿qué quieres lograr? Sí. O sea, comenzando por eso de que ya, o sea, ponlo en escrito y vamos a comenzar a hacer objetivos puntuales, ¿no? Los objetivos SMART, ¿no? Ahora sí que necesito resultados, o sea, él puntualmente es, a ver, ¿qué te vas a comprometer? ¿A qué te puedes comprometer? Y pongamos fechas. Y yo sí, como que me hizo una sacudida de que es al menos esa sesión que tuve con él, me dejó con una euforia y adrenalina como por 5 días, sí, creo. Es bueno, sí ayuda, Obviamente tienes que querer hacerlo, no es que alguien te lleve a un coaching. Uno tiene que querer hacerlo y comprometerse, como dices, a lograr la meta que tú tienes. Sí, exactamente. Entonces, bueno, algo que me llamó también un poco la atención, de que yo creo que todos que en algún momento hemos querido saber un poquito sobre eso, es de filosofía. Entonces tú comenzaste a estudiar también filosofía, me llamó mucho la atención cuando me lo contaste. Bueno, sí, es que yo de verdad que en ese momento estaba pero desesperada y quería todo. Pero no, la filosofía fue un poquito menos, un poquito después de la desesperación. Fue, como te digo, yo entré a esta escuela o empecé a estudiar la oratoria en esta escuela de filosofía y llevé varios cursos y luego vi la publicidad sobre el curso de filosofía. Entonces, habían como preguntas de cuál es el significado de la vida, quién eres, ¿no? O sea, habían varias preguntas, digamos, en el folleto de presentación del curso. Y decía, wow, yo tengo todas estas preguntas, yo quiero saber todas esas respuestas. Me voy a meter al curso. Entonces, por eso me metí al curso. Y esta filosofía que estudio, o sea, obviamente enseñan de los filósofos de Oriente, ¿no? De Grecia y todo esto, pero no es tan teórica, porque en realidad el curso es filosofía para la vida. Entonces, es un poco para aplicar todas estas enseñanzas de los filósofos en tu vida. Y a mí realmente también me ha ayudado mucho, porque yo era así, cerrada por la religión, por la formación religiosa que yo he tenido, ¿no? Y era de no cuestiones, no preguntes, tú crees lo más lo que te dicen. Y la filosofía me ha hecho abrir un montón, cuestionarme todo, cuestionarme muchas cosas. O sea, yo de naturaleza y de toda mi vida fui así, como te digo, de no cuestionar y de creármelo todo, ¿no? Y ahora ya es como, o sea, sigo sin tener muchas respuestas, creo que tengo más preguntas que antes, pero me gusta y también me ayuda a tomarme las cosas con más calma. Y eso que me falta mucho, porque en realidad estoy estudiando, pero muchas veces me doy cuenta, oye, es como también darle importancia a tu parte espiritual, ¿no? Y no tanto a las cosas materiales de la vida. Y a veces es difícil, a veces me doy cuenta que estoy muy sumergida en mi trabajo o en cosas así y dejo de lado un poco la parte espiritual, que en realidad es de estar así como que zen y todo. Todavía no le entro totalmente a eso. No soy muy de yoga, no soy muy de mindfulness, pero sí, por ejemplo, el respirar me ayuda mucho, ¿no? Entonces ahí lo voy incluyendo en mi vida, o sea, la filosofía la estoy incluyendo actualmente en mi vida y me va ayudando. Entonces estoy en eso y aprendiendo un montón de cosas y cosas muy interesantes, en verdad, que sí me sirven bastante.
Y finalmente, pues, bueno, finalmente no, ¿verdad? Que estamos hablando como si tuviéramos 90 años. No tenemos 90 años, estamos a la mitad de nuestras vidas. Pero lo que estás haciendo ahorita, o sea, por ejemplo, yo, o sea, de que también era de wow, o sea, tantos años en el mismo trabajo, wow, cuánta estabilidad. Y bueno, para mí tú siempre has sido súper ordenada, disciplinada. O sea, me acuerdo clarísimo cuando, creo que, bueno, cuando en algún momento que recién estabas por casarte o estabas en ese proceso, que era, no, yo ya tengo todo para mi departamento, o sea, yo ya estaba ahorrando desde no sé qué época, no sé, corrígeme si me equivoco, pero yo me acuerdo muy claro, o sea, tengo esa idea de que, o sea, recién te vas a casar y ya tenías todo preparado como para comprarte tu primer depa, o sea, no puedo creerlo, yo no tengo ni para ir no tengo ni para no sé, el vuelo más barato que quisiera ir, aunque sea aquí a Cusco o aquí a Cancún, ni siquiera tengo ahorrado para eso en esa época. Entonces, te comentabas que, o sea, sí, eras bastante como de repente recta o en ese sentido, y rígida, o que tú misma te exigías mucho. Pero para mí ese nivel de madurez a los 23 años o 25 años, o sea, no fieres. No, sí, o Es sea, no bastante sé, creo admirable. que soy muy racional y muy consciente, no sé, pero es parte de mi naturaleza. De repente soy un alma vieja que ha vivido muchas vidas antes y por eso tengo esa madurez. Porque sí, realmente noto que sí soy muy estructurada en ciertas cosas y disciplinada trato de ser, me cuesta, pero sí me parece muy importante ser disciplinado. Entonces, ¿sabes cómo fue? Yo tenía, o sea, yo he estado con, que ahora es mi esposo, cuando éramos enamorados, no sé, ¿qué tendríamos? 2 años de enamorados o 3 años de enamorados. Y ya nosotros empezamos ya justo terminando la carrera. Entonces empezamos a ser enamorados ya, digamos, en su último ciclo y en mi penúltimo ciclo. Y luego ya empecé a trabajar. Entonces cuando yo ya tenía un ingreso, y yo sabía que a nosotros nadie nos iba a regalar nada, ni sus papás ni mis papás, o sea, íbamos a tener que empezar nosotros, todo lo que quisiéramos lo íbamos a tener que chambear nosotros, porque nos podían dar mucho apoyo emocional, moral y todo, pero económico no nos iban a poder apoyar. Entonces, yo empecé a trabajar y ganaba muy poco, pero le dije, así me arriesgué y le dije, bueno, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Si yo espero que nos casemos, y tenía 2 años o 3 años con él enamorado. Pero yo le decía, yo espero que nos casemos, pero ¿qué te parece si abrimos una cuenta juntos, una cuenta de ahorros, y ponemos la misma cantidad todos los meses los dos? No sé, una misiada, ¿no? 200 soles, o no me acuerdo si 100 soles o 50 soles mensuales, porque ganábamos muy poco al comienzo. Entonces, y ponemos la misma cantidad todos los meses los dos. Si esto no funciona y terminamos, la cuenta la separamos igual, en partes iguales y cada uno se lleva su plata y chao. O sea, acá no hay ningún problema. Y si funciona, ya tenemos pues un ahorro. Entonces, ya para cuando nos queríamos casar, que fueron como 6 años después, tuvimos, claro, como 6 años de enamorados, o sea, como 3, 4 años después de empezar a ahorrar, ya teníamos, digamos, una cuota inicial de un departamento, porque si no hubiera hecho eso, o sea, probablemente hubiera tenido que vivir en la casa de alguien, de sus papás. Entonces, eso no hubiera funcionado muy bien, o sea, conociéndome, no hubiera funcionado. Necesitaba mi espacio. Eso sí, por ejemplo, sí lo tuve así, como que bien disciplinado también, el ahorro. Sí, y lo jalaste a tu disciplina y es que no, de verdad el tema del ahorro es, o sea, es una práctica, ay, no, es que, o sea, difícil, pero que tú lo hagas y que luego lo jales a él ni siquiera estar, o sea, sin estar casado, porque ya de por sí es difícil hacer ahorrar aquí al compadre cuando ya están casados y con familia, imagínate en esa etapa, o sea, a mí se me hace súper chévere, si mucha gente comenzar a ahorrar desde tan joven, o sea, cuántas oportunidades o libertades te da después. Está súper chévere eso. Pero, entonces, por eso decía, no, pues si tú eres tan estable y estás como que esa parte de más conservador ese tema, no tengo acá tanto tiempo en este trabajo, y luego dijiste, no, ya bye, y ya me voy a otro trabajo. O sea, para mí eso fue como shock. Sí, bueno, no fue tanto así. O sea, en realidad no es que yo busqué. O sea, mira, en las terapias,
la psicóloga me decía, ¿no? De repente busca otro trabajo, o sea, de repente estás desmotivada y cansada y estancada porque estás mucho tiempo en ese trabajo, busca de repente otro trabajo. Entonces yo le decía, es que es muy difícil porque el rubro en el que estoy es muy limitado, o sea, son, a lo que me dedico, digamos, es algo bastante especializado y son empresas contadas las que hacen este trabajo. Entonces obviamente si me quería cambiar de empresa tenía que irme a una empresa mejor de la que estaba y yo conozco a todas las personas que trabajan en ese puesto, en cada empresa, prácticamente conozco a todas, aunque sea de vista. Entonces es como tendría que sacar a esta persona de acá para yo poder entrar ahí y para colmo teníamos reuniones de gremio y siempre nos veíamos, entonces es incómodo. Entonces era para mí, no era que yo buscara, ¿ya? Que yo hubiera estado buscando salir, cambiarme de trabajo a pesar de que la psicóloga me lo recomendaba. A mí se me presentó la oportunidad, o sea, a mí me llegó la oportunidad, que fue también, o sea, ya, yo siempre soy muy agradecida y me considero una persona muy bendecida, pero a mí la oportunidad se me dio en el momento preciso que debió llegar. Ya cuando estaba en todo este proceso de terapia ¿cómo se llama? El Con todo tu kit de oratorio. herramientas súper cañón. Sí, justo cuando estaba en todo esto, me escribió un amigo que había trabajado hacía un tiempo conmigo, me mandó un mensaje y me dijo, oye, están buscando una persona con tu perfil en la empresa en la que trabajo. Si te interesa, pásame tu currículum. Entonces, yo lo primero que pensé, o sea, te juro, es, ay, o sea, a pesar de que estaba con todo este TED y toda esta cosa, es, ay, qué flojera postular otro trabajo. O sea, pasar entrevistas, escucha, la ansiedad que me causa pasar entrevistas, la ansiedad que me va a causar renunciar, abandonar a mi jefe. Te juro que pensaba todas esas cosas. ¿Eh? ¿Cómo voy a abandonar a mi jefe? O sea, además yo supuestamente estoy tratando de dejar todo esto para dedicarme a ser coach. Entonces, ¿para qué me voy a cambiar de trabajo si quiero dejar todo esto? Pero, o sea, y en verdad era como que muy, muy confuso para mí. Dije, ya, bueno, voy a preguntar. Y lo primero que le pregunté fue, ¿qué tal es el clima laboral? ¿Ya? ¿Qué tal es el clima laboral ahí? Porque yo no quería dejar un clima laboral muy bueno que tenía, a pesar de todo lo que estaba sintiendo, por algo que de repente fuera incómodo. Muy bueno. Y le pregunté si podía hacer home office, que para mí era importante porque no podía dejar a Martín, entonces cambiarme de trabajo para tener que salir a oficina me iba a causar problemas, ¿no? Y me dijo que muy bien el clima laboral, que se podía hacer home office. Entonces dije, ya, voy a investigar la empresa porque ni siquiera me acordaba en qué empresa estaba. Dije, voy a investigar, voy a ver de qué se trata. Y empecé a buscar, ¿no?, en internet. Y se trataba de una empresa muy, muy buena. No era un puesto nuevo en el país. No iba a tener que salir alguien para que yo entre. Era un puesto nuevo. Y era realmente una oportunidad muy retadora para mí. Ya era una oportunidad de crecimiento, justamente lo que yo tanto buscaba. Entonces yo dije, wow, esta es, sí la quiero, o sea, sí quiero esto. Pero estaba otra vez en la disyuntiva de, no, tú ibas a dejar el trabajo para dedicarte a ser coach. Ya no ibas a ser agrónoma, ibas a ser coach. Entonces estaba con todo esto y justo estaba yo en el coaching y la terapia. Y estaba justo en mis sesiones de coaching. Entonces lo conversé con Ana, con mi coach. Y ella me dijo, oye, tú puedes ser coach y puedes ser agrónomo. No tienes que dejar una cosa para hacer la otra. O sea, no tienes que dejarlo todo. Es lo que tú quieras hacer. Si tú quieres seguir trabajando como agrónomo, está bien. O sea, está bien si quieres hacerlo. Y en verdad que a mí me entusiasmó mucho. O sea, me entusiasmó ese tipo, esa empresa, que es una empresa muy grande, que está a nivel mundial. Entonces dije, ya, sí, quiero. Entonces postulé y ya fue ahí que pasaron varios meses hasta que me dijeron que sí, pasé las entrevistas y todo. Y finalmente me tomaron. Y ya, y ahí fue, ahora sí, voy a abandonar a mi jefe. Porque yo de verdad que lo estimo mucho a mi jefe. Y siempre tuve una muy buena relación con él. Y actualmente también, o sea, realmente, y con todas las personas con las que trabajé, me llevo muy bien hasta ahora. Entonces, sí fue difícil, ya había cumplido 16 años, porque fue ya en el 2021. Entonces, pero dije, bueno, esta es mi oportunidad. Entonces, ya, decidí y lo hice.
Y como te digo, fue en el momento oportuno que se me presentó la oportunidad que lo pude conversar con, en la terapia y en el coaching y eso me ayudó muchísimo porque yo, conociéndome en las entrevistas, porque sí alguna vez había pasado otras entrevistas, yo me autosaboteaba durante las entrevistas y me había dado cuenta de eso. Entonces, esta vez sí yo quería salir, quería probar esto nuevo, estaba preparada, o sea, todo lo que había venido trabajando me había preparado para poder tomar esta oportunidad. Y para mí fue, o sea, como te digo, ya más bendecida, más agradecida no puedo estar, porque las cosas se fueron dando de una manera tan fluida que a mí me ayudó mucho. Sí, no, definitivo esa parte de que te dice, pues es que no tienes que elegir una u otra, o sea, realmente, o sea, no le estás sacando la vuelta una a la otra, no le estás traicionando a tu ideal pasión por querer ser coach, ¿no? Que ya lo estás ejerciendo a tu manera en los foros que tú quieres, eligiendo, eh, tratando de equilibrar tu tiempo, porque también uno dice, es difícil esa parte, ¿no? Siendo mamá, siendo profesional o trabajando para una empresa, ¿no? Donde sí es difícil, o sea, sí es difícil partirte el tiempo pero mientras tú lo puedas compaginar, pues ahí me encantaría, o sea, el tema de poder hablar con los chicos como haces ¿son los chicos en la universidad los de nuevo ingreso o a quienes les has dado las charlas? Ya, esa es otra. Le di a cachimbos, o sea, a chicos de recién ingresantes y a chicos de último ciclo, alumnos de prácticas agronómicas 2. Y esa fue otra cosa que también empecé a hacer, un poco como coach, ¿no? Como coach / agrónoma / búsqueda de crecimiento. Combinándolo. Ajá. Otra de las cosas que hice en este tiempo de revolución y de querer crecer fue empezar a trabajar mi marca personal en LinkedIn, ¿no? Y a mí me gusta escribir. Hace años tenía un blog que creo que lo leyeron 4 personas, o 5 máximo, pero porque me daba, o sea, por darme el gusto de escribir. Entonces escribía yo las cosas que me pasaban, y eso fue hace años. En LinkedIn, uno no escribe por escribir, ¿no? Uno escribe con un fin, ¿no? Aportar algo a la comunidad de LinkedIn. Entonces yo empecé a escribir bastante sobre, bueno, de repente algún mensajito motivador. A veces contaba cosas que me pasaban, de las cuales yo sacaba una reflexión, un aprendizaje y lo compartía y de repente algo le podía servir a alguien, ¿no? Entonces ahí un poco que empecé a sentir que estaba ejerciendo el coaching, porque ponía cosas, reflexiones, ¿no? Un poco el coaching, la filosofía, todo esto iba sumando y lo iba escribiendo. Y en esas cosas porque al comienzo, eso digamos que fue comienzos del 2021, escribía bien seguido. Y una ingeniera, ya doctora, la doctora Liliana Aragón, que fue mi profesora hace como 20 años en la universidad, profesora de fitopatología agrícola, y a mí me encantaban sus clases, ¿no? Fitopato es uno de los cursos más difíciles de la carrera, en ese tiempo, ahora ya no sé cómo será. Pero a mí me encantaban sus clases, me gustaba su forma de explicar, y de verdad que la estimo mucho. Y un día ella me escribió a LinkedIn, porque siempre le daba like y me comentaba mis publicaciones. Entonces me escribió y me dijo, me pidió mi correo y me dijo que me quería escribir algo. Entonces dije, bueno, ya seguramente alguna tesis, querrá algún producto de la empresa, de repente, ¿no? Alguna información de producto, ¿sí? Pero recuerdo que cuando vi su correo, o sea, yo estaba recién estudiando coaching, todavía no había terminado. Estaba también en las clases de oratoria, todavía estaba llevando varias clases. Y en su correo me invitaba a dar charlas como que motivadoras para alumnos, para cachimbos y para alumnos del último ciclo de la carrera. Y yo, o sea, de verdad que no lo podía creer. Hay mucha lágrima de por medio porque en ese tiempo estaba muy sensible, pero
En general soy sensible, ¿ya? Pero yo me acuerdo que leí ese correo y se me salían las lágrimas de la emoción. Yo no podía creerlo. Porque esa invitación había superado lo que yo había podido soñar de dar charlas de algo, ¿no? Porque cuando llevaba la oratoria yo decía, ay, me gustaría dar charlas de algo, pero no sé de qué, o sea, lo veía como, claro, para el coaching, para de repente talleres, pero lo veía un poco lejano y un poco complicado, ¿no? Pero que me haya invitado a hacer charlas para alumnos de la universidad, para mis futuros colegas, para mí era una emoción que ya no cabía en mi cuerpo, ¿ya? Yo me acuerdo que le decía a Ricardo, mi esposo, le decía, es que tú no entiendes lo que yo siento, no puedes entender lo que yo estoy sintiendo en este momento, porque era una mezcla de emociones, o sea, yo estaba feliz, pero me daba pánico todavía hablar en público, no hablaba mucho en público, o sea, lo había llevado a las clases, pero nunca me había imaginado de hablar a alumnos, ¿no? Contar mis cosas, mi experiencia, mis reflexiones. Y en tu alma mater, en tu alma mater, el proceso siempre se va a sentir bonito, me imagino. Y te imaginas que yo amo mi universidad, entonces, sí, o sea, era mucho más allá, mucho más grande de lo que yo había podido soñar. Lo que me pude haber imaginado, mi imaginación se quedó cortita. Si algo te sirve, tómalo. Si sientes que no te sirve, pucha, no, chao, deséchalo, no vengo a darte cátedra ni a decirte que así son las cosas o que lo que me funcionó a mí te va a funcionar a ti, porque no necesariamente, solo te cuento mi experiencia, lo que me ha funcionado y de repente a ti algo de esto te puede ser útil. Pero de verdad súper chévere. El año pasado hice 3 para alumnos del último ciclo y 1 para cachinos. O sea, el año pasado hice 4 charlas en total. Y ya, y de verdad que lo hago con mucho gusto. O sea, yo agradecidísima de la oportunidad de poder hacerlo. Lo hago, obviamente, lo hago gratis porque no me considero como que, o sea, en primer lugar porque es mi alma mater y lo hago con mucho gusto y feliz. Yo trabajo de otra cosa y vivo de otra cosa, ¿no? Por el momento no necesito trabajar de eso. Para mí es como agarrar cancha, ¿no? Si en algún momento puedo hacer alguna conferencia y cobrar acá, pero no puedo hacerlo desde cero. O sea, tener esta experiencia de poder hacerlo, pucha, para mí es ganancia absoluta. Realmente es... Sí, claro, sí. Ha sido muy, muy, muy bueno. Sí, qué bonito, qué bonito. Y como te dije... Bueno, y ese tema de que lo tomaste, de que dijiste, qué miedo, pero pues va, o sea, lo hago, ¿no? Pero definitivamente yo sí pienso que si no hubieras tenido todas esas herramientas que ya te habías tú conseguido, pues no te hubieras animado tal vez no te hubieras animado. O sea, yo estaba estudiando oratoria, me estaba preparando, no sabía para qué, pero me estaba preparando para algo y después dije, ya, estoy preparada para esto. Eso era lo que me estaba preparando. Ese tema de que uno siempre, no todo el mundo nos pasa en ese sentido, pero de que tienes algo que decir. O sea, tengo algo que decir. Tal vez en ese momento, en algún momento fue el blog, en este otro, ahora es con esta plataforma, es como un blog también, ¿verdad? Te permite expresarlo y llegar a gente, pues a una red que de pronto pues es mucho más grande que tus amigos que tienes en el Instagram o en el Facebook, ¿no? Pero animarte a hacer eso, que lo puedes ver como un paso de repente muy sencillo, pero al mismo tiempo te estás abriendo, o sea, estás siendo bastante vulnerable, ¿no? Porque cuentas historias bastante, en algunos casos que son, pues sí, tus experiencias muy personales, ajá. Pero como lo he escuchado ya reiteradas ocasiones, en este proceso que estoy haciendo para avanzar con este tema del podcast, es qué tan importante es el tema de demostrarte tú como genuino, como genuina, de demostrar en algunos casos esa vulnerabilidad, porque finalmente pues eres tú, es el paquete completo, ¿verdad? Pero eso es lo que realmente nos ayuda a conectarnos con la gente, virtual o no. Sí, y como te digo, también es parte de salir de la zona de confort, ¿no? O sea, no es que yo me sintiera cómoda contando cosas personales, pero sí sentía que podían ser útiles. Y muchas cosas de las que escribo
es como recordatorios para mí, o sea, trátate bonito, o sea, y pongo a veces, ¿no? Por eso te digo y me digo, trátate bonito, ¿no? Por eso te digo y me digo, porque muchas de las cosas que escribo es porque tengo que recordármelas a mí misma y sé que a otras personas también necesitan que se las recuerden. Y ahora le he sumado 2 hashtags más que para mí son importantes, que es libertad, que no me había dado cuenta de lo importante que es para mí la libertad. Siempre la había tenido como palabra, ¿no? Pero luego empecé a sentirlo como que no, la libertad es básica para mí. Libertad financiera, libertad emocional, libertad para ser tú mismo. Y la otra es equilibrio, que eso también me lo ha dado como que la filosofía, ¿no? Buscar el equilibrio en todo. Me di cuenta que no se puede, o sea, los extremos nunca son buenos, y para lograr estabilidad es muy importante el equilibrio. Entonces, esas ahorita son mis 5 palabras claves, que las pongo en el LinkedIn siempre porque son como que me gusta recordarlas, me gusta tenerlas presente. Creo también mucho en el PNL, en la programación neurolingüística. Entonces, creo que para mí también el haber mencionado tanto el crecer, y fue notorio, incluso para otras personas que yo estaba creciendo, y para mí súper notorio. Entonces, tener esas palabras ahí siento que también me ayudan y me impulsan un poquito, ¿no? Uh-huh. Así es. Ok, no, pues es que sí, a mí la verdad que esas charlas que tenemos una vez al año, aunque sea que nos tomamos el tiempo de entender cómo hemos ido evolucionando, y yo particularmente lo que he visto contigo es eso. O sea, a mí, yo que te conozco desde que tenemos 5 años, me da mucha alegría, o sea, de ver cómo dices, no, o sea, a mí necesito y lo busco y lo hago y me muero de miedo, ay, me muero de miedo y me duele todo porque me muero de miedo, pero, o sea, no me voy a detener ahí, ¿no? Y es la verdad que es bien lindo. A mí me encanta ese tipo de compartir ese tipo de pensamientos y de experiencias. Pero hay algo que sí, y quiero aprovechar de decirte que hay algo que yo admiro mucho de ti, y es que tú eres una persona muy decidida, porque cuando tú tomas una decisión de hacer algo, o sea, la semana siguiente que hablamos, ya empezaste y ya lo estás haciendo, y realmente es algo que yo admiro, porque yo sí, como que la pienso mucho, y empiezo a hacerla larga, y lo pienso antes de hacerlo. Ahora tú eres una persona que también para mí es un ejemplo de dice, voy a hacer esto, y ya, empiezas a poner acción, ¿no? Y eso es algo muy, muy bueno y muy admirable también. Gracias, nos inspiramos mutuamente. Sí. Eso está chévere. Realmente. Ay, amiga, pues como siempre, me encanta conversar contigo. Yo voy a cuando ponga ya todo esto con toda la información que vamos a poner en la parte de, bueno, en YouTube, y luego en la parte también del podcast, en las otras plataformas, que por ahí es importante compartir, hacer comunidad. Entonces ya nos dejarás tu info, si quieres que te sigan en LinkedIn, y luego si quieres de repente para clases o para algún tipo de taller de coach que tú quieras dar coach a alguna chica o algún chico, ¿no? Alguien que ya se sienta preparado para eso, vamos a poder dejar toda tu info, que ese es mi objetivo, que de ese tipo de comunidad, ¿no? Que para ti se te abra también una red de posibilidades, y ojalá, la verdad que ojalá que esto sea, porque como te comentaba, ¿no? O sea, la idea es que esto llegue a gente de México, gente de Perú, y de cualquier otro lado que por ahí quiera aprender un poquito más. Sí, genial, me parece genial, me parece esta iniciativa de hacer el podcast y que puedas conversar con diferentes personas y saber la experiencia de muchas personas va a aportar a quienes escuchen, ¿no? Todos van a poder sacar algo de cada invitado que tengas, y también de tus propias opiniones,
Realmente me parece de gran aporte para la gente. Gracias, Marja. Gracias otra vez por tu tiempo. Gracias por la entrevista y estoy muy contenta de haber estado acá.